Entonces ahora vamos a ver. Check. Para esto voy a utilizar una tabla. Tal vez le voy a colocar alumno. Insisto, pido disculpas porque no estoy aplicando formas normales que hemos aprendido, pero eso ya lo conocen ustedes y yo me estaré basando un poco más a otro valor. Vamos de nuevo con el ID, number, y voy a decir nombre, todavía no han inventado el bar 3. Voy a decir 50. Voy a decir edad. Muy bien. Entonces voy a crear esto. Creamos esta entidad. Ahora voy a agregar un registro. Entonces ahí está. Vamos a ver qué nos pasa. Dice que sí. Veamos el registro. Wow. Pregunta, ¿creen que la edad puede ser negativa? No puede ser negativa. Entonces, podemos utilizar un tipo de constraint para corregir esta situación. ¿Y qué? Solo ahí tengo una duda. Mande. Según lo que usted nos comentaba, que la edad se tenía que trabajar por más bien fecha de nacimiento, ¿no era así? Sí, ¿O es por es o solo para dar el ejemplo ahorita? correcto, solo es por el ejemplo. Ah, Lo bueno. apropiado, sí, lo apropiado es el trabajarlo a través de la fecha de nacimiento. Está Pero bien. por cuestión de del ejemplo, lo estoy haciendo así nada más. Ok, Inge, gracias. Muy bien. De hecho, le estoy Entonces, entendiendo un poco más a usted. ok. Entonces aquí tenemos que ver que los valores sean, digamos, números reales. ¿Están de acuerdo? Podemos decir que
solamente debemos de permitir del 1 en adelante, o sea, del 1 al infinito. Aunque en la realidad todavía no tenemos registros más allá de 3 dígitos y por eso solo coloqué 3, ¿vio? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Añadir el constraint, nombre de constraint. Insisto, yo le coloco de prefijo siempre const para hacerme una referencia que es un constraint y lo hice hacia la edad. Entonces acá vamos a decir que es el constraint check. Quiero ver a qué atributo se lo voy a adjudicar. Puedo darle un rango. Vamos a probar por ahora con un rango. Como sé que lo dejé de 3 y el valor máximo debería ser 999, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces vamos a considerar de que este debería estar como correcto. Sin embargo, antes de hacer esto, muy bien. Veamos si nos permite generar el registro. O bueno, crear la tabla ahora. Quiero insertar el mismo registro. Y entonces ahora nos está respondiendo el sistema. Con esto nosotros estamos asegurando algo que siempre hablamos de base de datos y es la integridad de la información. ¿A qué niveles entendemos nosotros la integridad de la información? Incluso al nivel de ser una información legible. ¿A qué me refiero? Vuelvo a lo que decía yo al inicio. Las personas, o sea, los seres humanos o cualquier ser vivo, ¿tiene el tiempo en negativo? No, no es lo debido. No digo tengo menos tantos días, ¿no? Siempre digo hacia adelante. Entonces nosotros utilizamos el rango de los valores reales. Y por ello, pues colocamos algo así, porque podemos considerar que debe de existir el error humano. Alguien puede teclear un signo y ya eso nos provoca almacenar información irreal. Entonces ya empieza a golpearnos con esto que nosotros decimos de la integridad de la información. Entonces, la integridad lleva cierta forma atado a la veracidad de dicha información. Entonces aquí es donde empezamos a ver cada uno de los constraints que pueden ser aplicables tan solo para la construcción de todo un registro. Vamos a ver si nos permite ingresarlo en una forma correcta, ¿no? Y ahí tenemos nuestro dato. Entonces ya este sí puede ser un dato bastante real. No solo legible en su formato, sino veraz.
Entonces, aquí es donde tienen que ir viendo cada uno de los constraints que puedan ser aplicables ante la situación de la data que quieren almacenar. Entonces, volvamos con esto último o con la parte inicial. Existe este tipo de constraint. Ya sabemos que la llave primaria es una llave que genera restricciones tanto como no puede ser nulo, no puede ser cero, bueno, sí puede ser cero, perdón, no puede ser nulo, no puede estar vacío, es una forma de relación. También hemos hablado por ahora del unique, entonces que permite que el registro o el campo permita solo valores únicos. ¿Qué sobreentendemos de eso? Que no permite que se repitan los nombres. ¡Oh, qué bueno! Si yo quisiera hacer un catálogo de productos, ¿creen que es bueno que yo tenga repetidos los nombres de los productos? Depende. O sea, que yo vendo frijol y vuelvo a colocar frijol. ¿Sí es permitido o sí está bien? Es que ahí hay una, ¿cómo lo podría decir? Bueno, tal vez sería, no, tiene razón para el catálogo, no, porque en la parte de proveedores podemos, ahí sí ya tendríamos que cambiar un poquito porque sabemos que podemos tener de dos tipos diferentes de proveedor algún producto. Ah, va, me parece. Y si, digamos, ¿sería necesario tener a proveedores con el mismo nombre? No, ahí sí no, porque se podría decir que ¿cómo lo puedo decir? En el caso de proveedores, sé que un proveedor puede proveerme diferentes tipos de productos, no necesariamente tiene que ser, no va a ser o sea, no va a cambiar el nombre del proveedor. Correcto. Pero aquí es donde tenemos que separar las cosas, porque, por ejemplo, productos no se deberían de repetir. Sin embargo, sí puedo decir, y esto ha venido de teoría de conjuntos, donde decimos, miren, pues, nosotros tenemos, digamos, un catálogo de proveedores, o sea, tengo una lista de proveedores. ¿Por qué esa lista tendría que tener repetido al proveedor? Imagina que tú tienes al proveedor Manuel. ¿Necesitas tenerlo más de una vez? La realidad es que no. Pero este proveedor, por ejemplo, tengo al proveedor Manuel, vende frijol. Y tengo también al proveedor Juan Ignacio, también vende frijol. Esa es otra cosa de la actividad real y diaria. Sin embargo, ahí estás hablando que tienes a dos proveedores, los cuales son dos personas distintas físicamente. Entonces, te queda bien tener dos registros, uno de Manuel y uno de Juan. Frijoles, volvemos a lo mismo. No, solo tienes uno. Pueda que esté en diferentes presentaciones. Es el que usted nos decía, Inge, ¿se recuerda cuando hablábamos de lo que hacía la parte de MySQL? Que Sí, hacía que como que rompe una cuando queda. intersección. Sí. Algo así es lo que yo asumo que tendría que ocurrir. Voy a tener solo una en proveedores solo voy a tener una vez el proveedor y en el catálogo solo una vez voy a tener el producto. Entonces ahí al momento ahí sí que sería de unificar, pues yo ya sé que tengo un producto de X proveedor, pero también puede que exista, o sea, el mismo producto, pero con otro proveedor. Es correcto. Pero en el caso, y ahí hablamos de la cardinalidad. Entonces, en el caso de que la cardinalidad aquí nos da, como decir, muchos proveedores, muchos productos. Entonces, es necesario que rompamos esa situación y el verbo de relación termina siendo un nuevo conjunto. Entonces, sí, ahí conoces que tienes a un proveedor que tiene más de un producto.
y que este podría llegarse a repetir con más de algún otro proveedor. Entonces, sí. Pero si hablamos del conjunto en sí, el conjunto no repite datos, sino que es la relación. Pero esto es porque nuestra teoría de conjuntos, en el modelo entidad-relación, la cardinalidad nos obliga a hacer este movimiento de eliminar esta condición de muchos a muchos. Y sí, pero volvemos a esta parte, ¿no? Es decir, los tipos de constraint, ¿cómo los vamos a aplicar? Los vamos a aplicar basado a esto que estamos hablando de teoría de conjuntos, modelo entidad-relación, modelo relacional. ¿Y O sea, qué es por ahora... de check? Disculpe. Sí, ahora voy a ir. Entonces, por ahora nosotros hemos visto primary key, unique y check. Entonces, les decía, unique lo que hace es que no se repita el registro. Por ejemplo, yo tengo a dos proveedores. Perdón, yo tengo proveedores. Pero no necesito que el mismo proveedor aparezca muchas veces registrado en la misma tabla. Pero no es necesario que aparezca Manuel como proveedor 2 veces. Entonces eso no, con el unique yo restringo que se repitan los registros. Esa es una. Ahora vamos al check. El check hace otro tipo de restricción. Y en este caso el ejemplo fue alumno. No solo queremos restringir la repetición de registros. El check ahora también se basa a verificar el valor ingresado. Nosotros hemos considerado que en el hecho de hablar de la tabla alumno, las edades no pueden ser negativas. O como que yo colocara en una tabla de productos precios en negativo. No se permite o no debe de existir. En la vida real no puede existir un valor de un producto en negativo. Puede tener descuento, eso es algo diferente, pero los valores no se utilizan o se aplican en negativo. Entonces, para eso hice yo la tabla alumno. Y agregamos un constraint. Que este constraint lo que hace es que el registro que se almacene cumpla con ciertas condiciones. Donde decimos no permitimos valores negativos. Es más, incluso está muy difícil que una persona al día de hoy, no sé, el récord Guinness de la mayor edad que haya de alguien, pero era como 113, si no estaba mal, por ahí. Pero nadie ha llegado a 999, ¿no? Entonces, nosotros estamos colocando incluso un rango de la edad que puede cumplirse. Entonces, es algo muy diferente el check del unique. No digo, ambos son constraint, ambos generan una restricción, pero uno define una cosa y el otro otra, ¿no? Muy literal. ¿Estamos bien con eso? Sí, Inge. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo más? Por el momento, de mi parte, no. Profe, perdón, una consulta pasó lista. Sí, ya pasé lista. Ay, colorón. Yo no estaba, güey. También, eso me di cuenta. Qué bueno que les forzo bastante a que saluden cuando que dejen su Es registro. que yo no ahí. estaba en mi chat. No le digo, pues que me cuesta porque no me deja entrar al chat de ustedes.